En un día de especial revuelo en Tailandia por todo lo que ha sucedido en Bangkok con la presunta detención de 30 policías con la redada de la investigación policial en casa del número 2 de un Binh Hok, un dicho que por cierto ya ha dado declaraciones y ha respondido a lo sucedido. Es cierto que Binh Hok no se encuentra en este momento detenido, pero tras la orden de registro Binh Hok que ha hablado y dice que de alguna manera el tribunal ha sido engañado porque él no tiene ni idea de esto que está sucediendo. Dice que es bien sabido, que esa es su casa, que suele quedarse allí, pero él considera que alguien ha engañado al tribunal para que hayan solicitado esa prueba, esa redada en las inmediaciones de la casa de Binh Hok con el fin de encontrar una supuesta trama de corrupción y de sobornos a la policía tailandesa para mantener a flote una trama de apuestas, algo prohibido desde hace más de 100 años en Tailandia, con la que presuntamente algunos policías pues habrían detenido nexos a cambio de importantes y cuantiosas cifras de dinero, ante lo que Susipik Hoke, tras la detención de 30 de sus subordinados, considera que, si han hecho esas cosas mal, que si realmente están involucrados en juegos del azar en línea, dice, tienen que confesar y ser castigados, ya que todos estamos sujetos, dice, a las mismas leyes. Lógicamente esto poco o nada tiene que ver con la detención de Daniel Sancho, y con el hecho de que vaya a quedar de rositas, algo que algunos han podido llegar a imaginar después de que la corrupción de alguna manera asome por parte o en torno a la policía tailandesa. Especialmente eso sí traumático resulta saber que la muerte de Edwin Arrieta, como lo oyes, pudo haberse evitado, y es que hemos conocido muchos detalles que supuestamente fue fruto de una pelea espontánea, sostiene Sancho. Otros lógicamente ven pura premeditación en él. En las últimas horas, el papel del billete de vuelta de Daniel Sancho juega un papel fundamental, valga la redundancia, y es que muchos dicen precisamente que no puede haber lugar a la premeditación si Daniel Sancho pensaba acabar con Edwin Arrieta y quedarse allí varias semanas más en Tailandia, cuando lo lógico hubiera sido que tan pronto como hubiese acabado con la vida del cirujano de 44 años hubiese huido tanto del país como de la escena del crimen. Cierto que Daniel Sancho se mostró muy frío de principio a fin, incluso después de haber hecho todo lo que hizo, y después de haber trasnochado y hecho una labor verdaderamente agotadora de deshacerse del cuerpo. Durante muchas horas de la madrugada al día siguiente se encontraba de fiesta, se encontraba con dos chicas, pidiendo músicas al DJ y viendo canciones, y encima pues se borracho, dice uno de los camareros. Pero ¿por qué te estoy diciendo que el crimen de Edwin Arrieta pudo haberse evitado en ocasiones? Te lo he dicho en más de una ocasión, pues la justicia es lenta, especialmente en España, en un lugar en el que pues de por sí los juicios van con varios años de retraso, y a lo que se ha sumado este último periodo importantes huelgas dentro del sector, de importantes movilizaciones que han hecho que la justicia se haya atascado todavía más. Y dirás, bueno, pero ¿qué tiene que ver la justicia en la muerte de Edwin Arrieta? Pues tiene mucho que ver, porque si se hubiesen hecho las cosas bien, Daniel Sancho no hubiera estado en la calle, no hubiera estado en Tailandia, y probablemente no hubiera tampoco conocido al cirujano Edwin Arrieta, porque exactamente como te hemos comentado en alguna ocasión, son muchos los flecos pendientes y los asuntos pendientes que tiene Daniel Sancho con la justicia española. Precisamente Marcos García Montes había solicitado la extradición a España para que fuese juzgado por uno de los mismos por un asunto de que todavía no tenía sentencia firme, y tal, y como destapa uno de los portales españoles, es diario.com, por uno de sus periodistas de investigación, Francisco Mercado, destapa la siguiente traumática seguramente situación cuando se enteren en Colombia de que esto es tal y como te lo estamos contando. Según destapa este medio de comunicación, Daniel Sancho debía estar preso en España cuando acabó con Edwin Arrieta, y es que en enero de 2021 tenía ya pendientes 2 años de prisión, a la que se suma además una petición de otro año por un delito de 2019, ambos por agresiones, pero que gracias a la lentitud judicial se acabaría librando, y lamentablemente para Edwin Arrieta, para su familia pues, estaría en plenas libertades con pasaporte incluso como para volar a Tailandia y hacer lo que presuntamente hizo, acabando de una manera completamente macabra con Edwin Arrieta. Vamos a entrar en detalles de lo que ha sucedido, porque es verdaderamente impactante y es verdaderamente traumático conocer los detalles de todo esto, y es que tal y como destapa
Este periodista Sancho debía estar preso en España desde enero de 2021. Ya tenía una condena firme por agresión de 2 años que fue suspendida siempre. Y cuando, ojo a esto, no volviera a delinquir en un plazo igual, es decir, condena de 2 años en España, entras automáticamente a la cárcel. Si estás condenada a 2 años más un día, se quedaba en el límite, se quedaba en el umbral, y bajo pues el compromiso de no volver a hacer nada penal durante otros 2 años, más que sucedía que ese mismo año fue denunciado por un delito de resistencia a la autoridad en una discoteca y un año antes, en 2019, fue acusado de golpear y lesionar a un ciudadano en una pugna por un taxi. La lentitud judicial y la estrategia de su letrado por aquel entonces, Luis Jerez, lograron que Daniel Sancho no pisara la prisión en estos años, mientras que ocultamente el joven mantenía a Dice en una relación con la que sería su víctima mortal en 2023. Edwin Arrieta, su cuarto delito judicializado, casi uno por año, señala este periodista con bastante acierto, y es que el historial Daniel Sancho, al contrario de lo que nos decían en un principio, ni mucho menos permanecía inmaculado. Esta maraña genera que en enero de 2021 debía estar preso por la causa de 2 años, suspendida en agosto delinquía en una discoteca, y en noviembre seguía en prisión provisional por la agresión de 2019, sobre la que la Fiscalía le pedía 1 año de cárcel, y celebraba con una fianza de 2.100 total, que debía estar 3 años en prisión, que no cumplió, señala, por el caos judicial que tenemos en este país, y que todo esto, dicen, le pareció bien a la Fiscalía, que ahora eso sí veta su extradición para ser juzgado presencialmente en España, es decir, que de alguna manera por culpa de España, aún cuesta decirlo por parte de un español, por culpa de su justicia y de su lentitud, de Edwin Arrieta, no está entre nosotros. Y es que su historial penal demuestra pues que es un perfil poco edificante, poco dado a aprender de los errores. Eso sí, señala que se contradice el retrato de asesino calculador que ven de la policía tailandesa, porque Daniel Sancho, señalan, y recurre mucho a la violencia a la mínima, y le da igual aplicársela a un paisano que a un agente de uniforme, dicen, no mide la respuesta ni le importa que haya incluso testigos. Si nos centramos realmente en lo sucedido pues en 2019, JC y su novia, si nos centramos en lo sucedido en 2019, J.C., que es el que pierde una pieza dental por culpa de Daniel Sancho, y su novia esperan turno para coger un taxi, y en ese momento llega a la parada Daniel Sancho, que se lanza a cogerlo, con una mujer a su lado, y le recriminan algunos de los presentes que no espere el turno, ni como están haciendo los demás. Daniel Sancho reacciona dándole 2 puñetazos en la cara a J.C., que es el que denuncia precisamente a Daniel Sancho por un delito de lesiones, provocando su caída. Queda incluso inconsciente en el suelo. Y ojo a la violencia de Daniel Sancho en este incidente, que a medida que se escribe más sobre el mismo, descubrimos más detalles. Se hablaba de que le había dado un golpe, de que había perdido una pieza dental, pero es que ahora vemos que incluso quedaba inconsciente en el suelo. Ojo a estas declaraciones. La agresión, eso sí, le genera una contusión facial, una herida contusa de 1,5 centímetros en el lóbulo del pabellón auricular derecho, rotura parcial de diente incisivo, y siendo incluso necesarias periódicas asistencias facultativas con tratamiento quirúrgico consistentes en sutura de la herida, el pabellón auricular, y un perjuicio estético por la ruptura parcial del incisivo. Un testigo, además, ojo a esto, lograba y posibilita la detención de Daniel Sancho. Gracias a las redes sociales, en 2021, el 11 de agosto, Daniel Sancho sale en un concierto con unos amigos. Ya hemos hablado de esto. Y de repente pues se levanta a coger unas bebidas, algo que está en contra en ese momento por las medidas vigentes. Daniel Sancho regresa de comprar la bebida, se entera de lo ocurrido, y acude junto al resto de sus acompañantes a pedir explicaciones al vigilante de seguridad, que les ha llamado la atención, y les ha acabado incluso echando del recinto. En ese momento Daniel Sancho mantiene una actitud muy agresiva, encarándose con uno de los vigilantes, por lo que se requiere la presencia de la policía local del lugar, pese a que el resto de personas implicadas cesan en ese comportamiento, porque se dan cuenta de que está la policía y que no pueden seguir liándola ni haciendo escándalos. Daniel Sancho
Se enfrenta incluso reiteradamente, dicen, de forma amenazante hacia el vigilante y hacia los miembros de la policía local, haciendo caso omiso a sus órdenes de calmarse, de relajarse, de marcharse del recinto. E incluso dicen que procede a sujetarlos por los brazos. E incluso llega a pegar un empujón a alguno de manera agresiva. Es decir, les llega a empujar, les llega a increpar, sin que acabe ninguna lesión, gracias a Dios. Pero Daniel Sancho nuevamente es detenido, así que el relato policial es todavía más demoledor, y es que dicen que el acusado está tan violento, tan fuera de sí, que ni siquiera distingue entre la policía y los vigilantes, y en un principio va contra los vigilantes, pero cuando ya está saliendo gira bruscamente para ir contra uno de los vigilantes, le frena, y entonces Daniel Sancho le da un manotazo a él, y por eso se le acaba incluso reduciendo, es decir, acaba casi expulsado Daniel Sancho por todo lo sucedido. Verdaderamente dramático comprobar cómo todo se podría haber evitado si la justicia hubiese hecho caso a lo que tenía que haber hecho caso, y haber tratado esto a tiempo, porque Daniel Sancho hubiera estado 3 años en la cárcel desde 2021, lógicamente, pues no habría salido como pronto hasta 2024, haciendo que hubiese sido imposible que hubiese ya simplemente conocido a Edwin Arrieta, y mucho menos presuntamente haber acabado con él.